en el employee engagement y el impacto que tiene en el crecimiento de las empresas. En este evento vamos a explorar pues un poco el compromiso de los empleados y cómo se ha convertido en un factor crucial para el éxito y la expansión de las empresas, ¿no? En el entorno empresarial, ¿vale? Y en esta ocasión, pues, contamos con Silvia y con Ricardo. Por daros un poco de contexto, os introduzco, pues Silvia, pues, bueno, pues es Head of People de Minca, pues lleva, si no me equivoco, más de 9 años trabajando ya en este People and Culture, principalmente viene del ecosistema de startups y ha trabajado en otras empresas como Marathon Venture, Jovan Talent o Michael Page, si no me equivoco. No sé si Silvia voy bien por ahí, alguna cosa que me haya dejado. No, súper acertado. Muchas gracias, Jesús. Bueno, creo que al final la idea también de esta conversación es traerles un poco mi experiencia y cómo he logrado yo implementar todas estas estrategias de employee engagement y que es relevante dentro del ecosistema startup, que al final es un poco diferente versus las Sí. empresas tradicionales. Entonces, sí, más de 10 años de experiencia en talento, people and culture. Vale, perfecto. Vale, y aparte de Silvia, pues también contamos con Ricardo. Bueno, pues Ricardo trabaja Chief Operation Officer en Norafly y Managing Partner en TPH Family Office. Aparte de esto, bueno, ha trabajado y tiene experiencia en el éxito de varias empresas SaaS que también ha fundado y ha participado en charlas sobre emprendimiento, venture capital. Así que creo que también Ricardo nos va a poder aportar mucho conocimiento en este sentido. Así que no sé, Ricardo, si me deja alguna cosilla que quieras apuntar por ahí. No, mi experiencia siempre ha sido, yo sé que en los títulos se puede perder mucho el mensaje Sí. fundamental a qué nos dedicamos, pero mi experiencia fundamental ha sido construir empresas en diferentes tipos y para diferentes propósitos con muchos errores y algunos éxitos, pero más errores que éxitos, básicamente. Vale, De bueno. lo cual han salido algunos aprendizajes que hoy quizás llevan al beneficio. Pero nada, construir empresas la diferencia entre un producto que vende y una empresa es un organigrama, así que al final todo se trata de personas. Entonces se trata de eso, ¿no? Cualquier empresa que está estancada y no sabe cómo crecer, lo primero que tiene que hacer es mirar su organigrama y replanteárselo. Entonces, nada, yo me he dedicado a eso, a mirar muchos organigramas y a entender cómo podemos crecer y a crecerlos. Vale, genial. Pues nada, seguramente que de esos aprendizajes y errores que, ¿no?, que comentas que has tenido por el camino, seguro que nos puedes contar muchas cosas y cómo el engagement ha tenido impacto en todos ellos, ¿no? Vale, pues por compartir con todos un poco la agenda, ¿no?, y de qué vamos a hablar, bueno, pues tenemos este momento de introducción para que podamos conocer. Bueno, el único que nos ha presentado soy yo, así que perdonad, yo soy Jesús, soy el que hará como moderador en esta mesa. Soy uno de los fundadores de Nated. Pues, un poco más. También tengo experiencia en el ámbito de producto, de diseño, y bueno, vengo un poco de esa rama. Después de estas intros, lo que vamos a hacer un poco ahora es, pues, un poco mesa redonda, hablar sobre el employee engagement. Tenemos unos puntos en la agenda ya como acordados sobre los que vamos a hablar, es cómo identificar si es el momento de trabajar en el employee engagement, cuándo es el momento, por qué hemos detectado que es el momento. Bueno, pues los primeros pasos para diseñar una estrategia efectiva de engagement. Estrategias y casos de uso que nos hayan salido bien y también los que no nos hayan salido tan bien, que estas cosas siempre está bien contarlas, ¿no? Que para que no vivamos en el mundo de todo happy, todo sale siempre bien, ¿vale? Y bueno, y pues barreras que hemos podido obtener, ¿no?, para tener un alto nivel de employee engagement. El webinar más o menos durará unos 35 o 40 minutos y luego al final, pues como siempre, pues tenemos 5 o 10 minutillos para preguntas que queráis hacernos. Nos las podéis ir dejando por el chat y las intentaremos ir metiendo entre las preguntas, ¿no? Y si se aplica y si no, pues luego al final las respondemos todas. Así que nada, pues Ricardo, Silvia, si os parece bien, vamos con alguna de las preguntillas. ¿Sí? ¿De acuerdo? Perfecto. Avancemos. Vale. Bueno, pues a ver, en el día a día de una empresa, pues al final todos vemos que hay muchas tareas que son muy evidentes y también algunas que son como intangibles, ¿no? Y el employee engagement al final aparece como que es una de estas intangibles, ¿no? Como que es algo que está siempre por ahí, ¿no? Como una nebulosa, ¿no? Que a veces pasa desapercibida, ¿no? Quería saber, pues Silvia, por ejemplo, por empezar contigo, ¿en qué momento os dais cuenta, ¿no?, de que debéis empezar a trabajar, ¿no?, en la satisfacción y el compromiso con los trabajadores? Claro, mira, yo creo que últimamente hay un término que se ha puesto muy de moda y es
todo el tema de guerra del talento, ¿no? Hay una guerra del talento de encontrar el mejor talento y no solo encontrarlo, sino retenerlo. Hoy es igual de importante todo tu proceso de talent acquisition y todo tu proceso de retención. No haces nada si eres el mejor encontrando los mejores, pero si no eres capaz de retenerlos a largo plazo en tu compañía. No solo en términos de costos, porque todos sabemos lo costoso que es tener una rotación alta en la compañía, sino también en términos de productividad y en términos de cultura. Entonces, creo que desde ahí, para muchos C-levels, particularmente en el ecosistema de startups, el employee engagement empezó a tener un valor completamente diferente y mucho más relevante y está enfocado 100% a si yo retengo la gente, esto no solo va a significar que tengo una empresa estable y una buena cultura, sino que además voy a ser capaz de ser rentable mucho más rápido, voy a ser capaz de generar mucho más revenue, voy a ser capaz de tener un equipo productivo que va a llegar a cumplir mis OKRs. Entonces, desde ahí, en esencia, el employee engagement es básicamente cómo logras tú tener un equipo comprometido emocionalmente, porque no es tener un equipo feliz, es muy diferente tener un equipo feliz en una compañía que un equipo comprometido y un equipo que se siente identificado con sus metas para que al final tú también logres retenerlos a largo plazo y entender realmente cómo puedes traer esa productividad de equipos que están comprometidos con la compañía. Entonces, cada vez tiene mucha más relevancia, cada vez los C-Level lo tienen como uno de sus pilares para tener una empresa exitosa, ya sea una early stage o una scale-up. Y desde ahí vienen un montón de nuevas prácticas súper interesantes desde recursos humanos y obviamente voy a estar compartiendo un par de hacks también acá para que la gente sepa cómo empezar a implementar ese employee engagement desde el día cero, pero básicamente esto es, ya no es una tendencia, esto ya es algo normalizado. Si tú no tienes una empresa con la gente que se queda más de un año en la compañía, tu empresa también deja de ser el best place to work. Entonces vienen un montón de cosas detrás súper importantes por entender de por qué realmente la gente es lo más importante que tú necesitas, así tengas un producto con product market fit o así tengas una empresa que está vendiendo millones de dólares y tienes equipos que te rotan cada 2, 3 meses, pues al final vas a ser una compañía que va a sufrir muchísimo. Entonces, esta es mi visión del employee engagement ahorita, hace parte de los OKRs de las compañías y realmente está impactando los objetivos del C-Level. Ya no es un tema solo de recursos humanos, ¿no? Como mucha gente que piensa que recursos humanos es el encargado de retener la gente, crear la cultura. No, esto también viene desde el C-Level y si quieres que tus empleados estén realmente comprometidos, los líderes tienen que estar comprometidos con ellos. No es solo un tema de recursos humanos trayendo buenas prácticas. Entonces, eso es como lo veo ahorita y como lo he visto también evolucionar desde hace más o menos unos 5 años, al menos pues desde el ecosistema startup. Sí, ¿no? O sea que por lo que dices es algo que ya casi está un poco innato, ¿no? En la nueva capa de managers, ¿no? Que no es algo que tenga que venir dado o mandado, ¿no? Desde recursos humanos, sino que ya los propios managers son conscientes de ello, ¿no? O sea que no hay un momento como decir hoy martes o jueves me pongo a trabajar en el project engagement, sino que es algo que ya está desde el día 1. Ricardo, no sé si en tu caso, que también como has fundado varias empresas, ¿no? Si en algún momento ha sido un momento clave en el que digas, oye, pues desde hoy trabajo el employee engagement, o es algo que ya venía también innato. Desde que empiezan a contratar a la primera persona, tienen que trabajarlo desde el día 1. Lo que pasa es que los métodos de hacer que pase son diferentes depende del número de personas que tenga. Entonces, tenemos que entender que al momento de que tú empiezas a crecer una empresa, claro, al principio como fundador te toca hacerlo todo, pero en el momento que tú empiezas a crecer empiezas a delegar y ya la rapidez con la que se alcanzan los resultados no depende de ti, depende de la rapidez que tus personas alcanzan. Entonces, desde el principio el full engagement. Es muy sencillo, de verdad. O sea, se complica en cuanto a métodos y a metodologías y a forma en que pase mientras haya muchas personas, porque luego se pierde visibilidad y necesitamos comunicarnos de forma más automatizada. Pero parte de una premisa muy importante. Tenemos que entender de que la premisa de todo es que nosotros no sabemos las respuestas. O sea, tenemos que entender de que nosotros no tenemos las respuestas. Entonces, si hacemos preguntas, quizás vamos a ser un poquito menos idiotas que si no lo hacemos. Entonces, tenemos que hacer preguntas buenas. Entonces, desde el principio, si tu empresa está empezando, tú tienes 10 personas,
tienes que sentarte con cada una de ellas de forma periódica y hacerles la pregunta del lugar. Oye, mira, si esta empresa fuera tuya, ¿qué cambiaría? Eh, ¿Qué consejo me das a mí como tu líder para ponerte en una mejor posición de éxito? Preguntas que nos sensibilizan y que nos exponen. Vulnerabilidad es importante porque la vulnerabilidad es un signo de valentía. Entonces, es importante que tus empleados se expresen y que tú luego tomes esos comentarios y los acciones. Y que se sientan que ellos están creando su propio ambiente de trabajo. Es como que ellos están creando la comunidad en la que ellos quieren pertenecer. Y luego, si tú haces eso desde el principio, eso se escala y cuando ellos contraten personas que se reporten a ellos, harán lo mismo. Tú le exiges que lo hagan. Entonces, al momento que crece, van a tener ya 100, 200 empleados con una cultura que arrastras desde el principio, desde una forma humilde, entendiendo que no tienen la respuesta y que es mejor hacer buenas preguntas. Luego, obviamente, entra todo el tema de la tecnología y todo eso cuando ya tiene muchas personas, porque movilizar a la gente se hace más difícil mientras más gente tenga. Pero tu pregunta en concreto, Jesús, de cuándo es bueno empezar esto, desde que contratas a la primera persona en tu empresa, empiézalo. Y empiézalo temprano y empiézalo agresivo. Entonces, al momento de que eso vaya escalando, exígele que ellos hagan con sus equipos lo que tú haces con ellos. Y que siga pasando, que siga pasando. Es muy importante hablar sobre errores. Incluso yo te recomiendo tener lo que se llama una Biblia de errores. Tú ahí pones todos los errores que la compañía ha cometido desde el día número 1. Y luego todas las personas que entran le dicen, mira, léete esto, comete todos los errores que quieras, pero no cometas eso, pues ya lo cometiste. Entonces, pues ya está. Búscate la vida. Sí, lo que comentas son al final como estrategias, ¿no? Al final para fomentar, ¿no? Este engagement, ¿no? Para desarrollarlo, ¿no? Pues estás hablando de, pues, de alguna u otra manera, pues de reuniones one-to-one con las personas, ¿no? De compromiso, ¿no? De objetivos, ¿no? Que también lo comentaba Silvia, ¿no? De todo este tipo de estrategias que, si queréis, luego podemos profundizar en alguna de ellas. Y no sé si se os habrá dado el caso en algún momento en el que, bueno, pues nos comentáis que desde el inicio, ¿no? Hay que fomentarlo, ¿no? Pero a lo mejor habéis llegado a alguna empresa en la que hayáis tenido que defender, ¿no? Que argumentar que, oye, tenemos que impulsar el engagement de los trabajadores, ¿no? Si se os ha dado este caso, ¿qué argumentos habéis utilizado, ¿no? En plan de, pues imaginaros, por ejemplo, la tasa de rotación, alguna métrica, algún driver así para poder argumentarlo. Silvia, no sé si nos puedes contar algo sobre eso. Claro, claro, y creo que esto va súper ligado a lo que Ricardo estaba mencionando ahorita, que me parece muy, muy interesante que tú lo menciones, y es la importancia de entender que el ser vulnerables en una compañía es lo que nos va a llevar realmente a entender cuáles son nuestras falencias y desde dónde tenemos que mejorar. Y eso a veces muchos managers o líderes o C-levels no lo ven, se enfocan mucho solo en los números, se enfocan mucho solo en hay que sacar adelante esto y cómo vamos a sencillamente cumplir sin pensar que la productividad viene de un ser humano. Entonces, obviamente es un trabajo muy fuerte de recursos humanos, no solo ser la persona que paga la nómina y le hace seguimiento a la gente, sino una persona que realmente trae nuevas iniciativas y le hace entender al C-level que los seres humanos son los que te van a llevar a ser éxitos. Si esos seres humanos no tienen sentido de pertenencia o no entienden cuál es la visión, la misión de la compañía, hacia dónde vamos y tienen una excelente comunicación con sus líderes, pues no vamos a tener la productividad que queremos con los equipos. Entonces, porque lo que yo siempre pongo en la mesa con el C-Level es, primero, el employee engagement te aumenta la productividad en el lugar de trabajo. Realmente cuando una persona se siente mucho más comprometida, te va a traer mejores resultados y se va a sentir mucho más feliz dando esa milla extra que todos pedimos en el ecosistema de startup, porque al final, pues los empleados comprometidos superan a los que no están, y en general las empresas que tienen un nivel de compromiso más alto son hasta un 21% más rentables. Y además, no solo te mejora la rentabilidad y la productividad, sino también te mejora la moral en el lugar de trabajo. Es muy importante tener un equipo que trabaje con moral y que quiera sacar adelante un proyecto porque creen en el proyecto y porque realmente saben que están impactando de alguna manera en el mercado. Entonces, de ahí que viene desarrollar unos buenos company values, unos buenos principios, que la gente sepa realmente a qué le estamos impactando. Por ejemplo, en Minca, nosotros impactamos mucho inclusión financiera en Latinoamérica y a la gente le gusta mucho eso, como trabajar en pro de cómo podemos mejorar la forma en la que la gente interactúa con el dinero. Eso compromete mucho más a las personas a traer algo versus solo el salario o solo el dinero. Entonces, adicionalmente a esto,
Cuando tú tienes un equipo mucho más comprometido, reduces el absentismo. Entonces, la métrica de absentismo la controlas completamente Ujú. porque es un equipo que va a querer estar, es un equipo que realmente va a entender la importancia de su presencia en reuniones, en dinámicas de equipo, que de igual manera, cuando tienen que irse de vacaciones, yo promuevo mucho que se vayan de vacaciones porque también un equipo que la ha dado toda, pues necesita descansar y al mismo tiempo un equipo comprometido lo va a demostrar con los clientes. O sea, un equipo comprometido va a lograr mostrar ese compromiso y ese sentido de pertenencia con el producto cuando tiene conversaciones con siendo parte de Customer Success, Business Development o cualquier área que vaya hacia afuera con los clientes lo van a notar, entonces eso te impacta a ti en NPS, te impacta a ti en métricas de nuevos negocios. Entonces, obviamente cuando tú estás en recursos humanos no te puedes enfocar solo en métricas de retención y productividad, tienes que irte a ser business partner y entender cómo todo esto que estás haciendo realmente te va a ayudar a cumplir las métricas de cada una de las áreas que son estratégicas para el C-Level. Entonces, es básicamente en lo que me he enfocado yo para poder traerle un poco más de relevancia al employee engagement y un par de métricas también que he utilizado en el tiempo. Vale, genial. O sea, que no sería solo como centrarnos en la retención, en la atracción de talento, sino que vas ya un pasito más allá, ¿no? Pues fijarnos en cada uno de los equipos, productividad, en la motivación, ¿no? Alineamiento con los valores, entiendo que tienen, ¿no? Eh, cada trabajador, ¿no? Sí, totalmente. Eh, lo que os quería preguntar ahora es, bueno, yo me siento delante de mi ordenador, he argumentado esto, ¿no? Dentro de mi equipo de dirección y me han dicho, vale, Jesús, tienes mi beneplácito, por así decirlo, para desarrollar el engagement dentro de la empresa, ¿no? Vale, ¿por dónde empezaríais vosotros? ¿Cuáles son los primeros pasos que haríais, Ricardo? No sé si lo puedes hacer así como un mini guión o cosas así que tengas un poco en la cabeza. Perdona, creo que estás muteado. Ah, vale. Ahora. Perdona. Mira, si te soy muy sincero, yo aquí difiero un poco, de verdad. Pero Ujú, también es quizá mi ignorancia. Mira, es muy sencillo. Yo, yo siento que este es el tipo de cosas que no merece la pena argumentarse. Hay que enseñar ujú, resultados y ya está. Porque muchas personas no entienden. Muchas veces cuando Silvia dice, no, que tenemos que hacer que el C-Suite sea parte de esto, la razón de por qué no es parte es porque no lo entienden. Entonces, eh, tú no puedes esperar que alguien te apoye lo que no entienda, simplemente con un voto de confianza y con completa seguridad. Yo siento que aquí hay que demostrar en vez de explicar. Entonces, en inglés hay un dicho, si se ve como un pollo y huele a pollo, es un pollo. No tenemos que ir muy lejos. Entonces, aquí hay que demostrar y ya está, resultados. Entonces, lo primero es que lo más contraintuitivo es que hacer nada es mucho mejor que hacer todo. Cuando tú le das objetivos a personas competentes y le das las herramientas para que hagan su trabajo y te quitas del camino y le das completa libertad de que lleguen a su objetivo como ellos quieran y que hagan lo que quieran, de verdad. Si tú no quieres trabajar un viernes, no trabajes. Si tú quieres trabajar cuando tú quieras trabajar, trabaja cuando quieras trabajar. Lo importante es que llegue a tu objetivo. ¿Cómo llegas ahí? Completamente tu problema. Y suerte. Si me necesitas, me llama y cualquier cosa, pues me dejas saber. Si no, pues no pasa nada. Si no quieres trabajar, no trabajas definitivamente. Pero haz lo que quieras. Pero llega al objetivo. Y si no vas a llegar, levanta la mano con tiempo. Es muy interesante porque mientras la gente más libertad tiene, más trabaja. Y lo interesante de todo esto es que mientras más libertad las personas tienen, menos trabajo es para nosotros. En otras palabras, si tú simplemente te quitas del camino y no haces ujú. nada, ellos sobretrabajan. Yo he tenido que sentarme con personas en la empresa a tratar de convencerlos a que tengan vacaciones y no quieren, no quieren tener vacaciones. No quieren tener vacaciones porque pintan con sus propios colores y tienen toda la libertad para ser creativos, de ir a cometer errores y a traer resultados, sea de aprendizaje o de resultados que han conseguido. Entonces yo creo que cuando tú le das libertad a la gente, la gente trabaja feliz y trabaja, obviamente hay que tener un margen de error para que la gente pueda, como expectativa, pasar las cosas que tenga que hacer. Pero yo siento que este es el tipo de cosas que hay que demostrar. Cuando la gente tiene mucha libertad en la empresa y se siente cómoda de estar aquí y empieza a moverse, a tomar errores, a comunicar, y a formar grupos, y a tomar iniciativa y a ser proactivo, eso cambia la energía. Y Ujú. desde ahí, esa persona que anteriormente tú querías presentarle un argumento,
En vez de presentar un argumento, ellos lo que empiezan a ver es que todo el mundo tiene iniciativa y todo el mundo está haciendo esto y de repente ellos se empiezan a enterar de lo que está haciendo todo el mundo y se dan cuenta de que esas cosas que están pasando no vienen porque ellos le dijeron que tiene que pasar, vienen porque, pues sorpresa, sorpresa, está pasando. Entonces, ¿cómo llegamos a este nivel de proactividad? ¿Cómo hacemos que la gente tenga este nivel de energía? ¿Cómo hacemos que la gente se mueva? No hagas nada, esa es la respuesta. Quítate del Sí, no es camino, dejarles delega hacer, ¿no? Es, y ya está. Entonces, eh, esa entonces podría yo ser creo una que de eso las está, estrategias, ¿no? y yo creo que sí, pero en vez de, esta es una de las estrategias que no merece argumentos. Esta es una de las estrategias que tú simplemente, pues, ejecutas. Cuando, cuando se empieza a ver el resultado, las personas que tenían que aprobar inicialmente, lo que hacen es que te siguen apoyando, porque ya el resultado es el que lidera la narrativa interna. Y si el resultado lo conseguiste tú, pues perfecto. Lo único que falta es que siga pasando y que lo escalemos. Entonces, la pregunta aquí es cómo te apoyo, no si va a pasar o no va a pasar. Ujú. Sí, al fin, Entonces, entiendo que al final lo que estás hablando es pues de el liderazgo que tienen que tener, ¿no? Que tienes que depositar en otros compañeros, en el dejarles hacer, en darles libertad, ¿no? sí, Teniendo los objetivos, ¿no? el mensaje clave aquí es no argumentes, enseña. Y cuando tú enseñes, simplemente deja que la cultura vaya donde quiera ir y ya está. Y pide y sorprende, no argumente, sorprende a la persona que tiene que tomar esa decisión. Sorprende de forma positiva y ya está. Las iniciativas que tú ibas a tomar después de la aprobación, tómalas de forma cautelosa antes de la aprobación y enseña el resultado y ven con los resultados en la mano. Al momento que tú vengas con resultados en la mano y quieras escalarlo, vas a tener mucho más aprobación que simplemente tener el master plan desde el principio todo aprobado para ejecutar. Ese es el mensaje clave. Yo creo que como estrategia inicial para empezar todo esto, lo primero es, yo creo que hay- la empresa tiene que tener una política muy clave de actividades iniciales. So, one-on-ones parte de eso. Actividades de integración también parte. Entrenamiento a los líderes para que sepan cómo hacerlo con sus equipos también debe de ser parte. Pero lo primero que tienen que hacer es, pues, ser muy claro. Muchas veces en la empresa que están creciendo, yo no creo que lo mejor es tener un plan, una póliza aprobada y después imponérsela a la gente y entrenarla. Y decir, tenemos que hacerlo porque nos lo mandaron. No, yo creo que lo mejor es convencer, acompañar, hacer, tener resultados, demostrar y luego formalizar lo que funciona. Lo que no funciona, descártalo. Entonces, eh, ese proceso de aprendizaje antes de salir con el master plan que te lo aprueben, yo creo que merece la pena. No se va, es muy difícil aprobar un master plan sin resultados. Entonces, lo primero que hay que hacer es tener esos experimentos, traer resultados a la mesa y desde ahí entonces que se apruebe la forma, eh, la forma como clave de hacer que esto luego se escale. Ujú. Sí, Esa es totalmente. mi perspectiva. Y cuando ya tenéis como, por ejemplo, Silvia, cuando ya tenéis como esta estrategia o puntos, por ejemplo, como los que estaba diciendo Ricardo, ¿no? Que hablaba, pues, justo ahora decía one-to-one o alguna otra dinámica, ¿no? En plan de ponerlas en marcha y tal. ¿Cómo hacéis seguimiento a este tipo de dinámicas? ¿Y qué herramientas o métricas tenéis en cuenta para aseguraros de que esto está sucediendo? Mira, partiendo, obviamente hay un montón de iniciativas que uno puede tener en cuenta cuando uno quiere impactar e implementar employee engagement y es muy importante que tengamos algún lugar donde las podamos traquear y donde podamos entender que lo que estamos haciendo realmente está impactando estas Ujú. métricas en People Analytics. Yo tengo varias herramientas que me ayudan a entender qué está pasando con los equipos y a tener como un entendimiento general. La primera es un HRIS, que desde los HRIS, estas plataformas de recursos humanos, logramos consolidar toda la información general de los empleados y traquear cosas como absentismos, traquear temas como crecimientos, cambios de salario. Creo que toda esa información histórica es muy importante para entender también cómo podemos ofrecerle a los empleados mejores condiciones y tener esa información que a veces se vuelve un poco administrativa en un solo lugar. Y adicionalmente, pues para nadie es un secreto que yo llevo trabajando con Neotech mucho tiempo y desde ahí obviamente lo que yo hago es impactar
a una estrategia que es muy clara en Employee Engagement, que se llama las 5 Cs, que es Care, Connect, Coach, Contribute y Congratulate. Esas 5 Cs son la base de muchas personas que hablan de teoría de Employee Engagement, de dónde te tienes que enfocar. Cada compañía puede cambiar la estrategia, obviamente dependiendo del modelo de negocio, pero al final es cómo logras tú traquear esos one-on-ones, esos feedback sessions, y hay que hacer la claridad de la diferencia entre un one-on-one, que es donde tú conectas con la persona de tu equipo personalmente, y un feedback session, que es cuando tú ya hablas de performance y de cómo esta persona está desarrollándose profesionalmente, cómo los felicitas, tanto públicamente como de manera privada. Y lo más importante es cómo traqueas todas esas métricas para saber cuáles son tus huecos en la compañía y desde dónde tienes que traer propuestas en proyectos que realmente sean relevantes, porque mucha gente en recursos humanos comete el error de implementar una estrategia, no sé, de engagement o de liderazgo, cuando realmente su problema no es de engagement ni de liderazgo, sino es una estrategia de compensation and benefits lo que necesita y no lo tiene mapeado. Entonces creo que al final, cuando uno tiene un lugar donde tiene centralizada toda la información y la puede mapear y puede impactar a felicitar a su equipo, a hacerles sentir que están contribuyendo en algo, a que les puedes hacer coaching, a que puedes conectar con ellos y que les puedes demostrar que realmente ellos te importan como personas también, es algo que la gente realmente nota y que le gusta ser parte también de esa recopilación de data. Entonces, hoy esas son las 2 herramientas que yo utilizo más para poder traquear qué está pasando en mi compañía y esas son como mis también recomendaciones para empezar a hacerlo. Y dentro de esas métricas, ¿hay alguna que sea como la clave, por así decirlo, la que utilizamos siempre en el reporting? Siempre a dirección vamos con esta métrica, ¿no? Que sea la punta de lanza. En ese sentido, porque hay mucha conversación, si el NPS sí, a veces no, ¿no? Pues a ver, yo creo que el NPS te da muchísima información, el eNPS te logra mostrar a ti realmente cuál es como ese estado general de la compañía, y creo que es muy importante preguntarle a la gente y de manera muy confidencial qué tanto recomiendas trabajar acá y cómo te sientes trabajando acá. Entonces creo que el NPS es desde donde uno definitivamente tiene que partir para entender cómo podemos empezar a desglosar ese NPS en diferentes métricas. Por ejemplo, a mí en Neutec yo la logro desglosar en 10 métricas y desde ahí entender si tengo un NPS muy bajito, realmente dónde estoy bajita y empezar a apuntarle y en qué áreas o en qué países estoy bajita. Entonces, yo comenzaría siempre por el eNPS y desde ahí empezaría a revisar a minucia qué está pasando en cada área. Y Ricardo, en tu caso, ¿cómo hacéis esta parte del seguimiento y también si tenéis alguna métrica que sea fundamental para vosotros? Sí, yo creo que hay 3 cosas que se deben de medir a todo momento. Tu relación con tu líder, tu relación con tu equipo y tu relación con la empresa. Entonces, yo creo que hay muchas métricas que pueden complementar. Por ejemplo, el NPS es como el Producto Interno Bruto de un país. No es una métrica perfecta, pero está muy cerca de la realidad y hasta ahora es lo más sofisticado que tenemos. Entonces, pues esa es una métrica que te deja saber como en el día a día más o menos dónde estás. Pero es un complemento, de verdad no es la métrica más importante. La métrica más importante es tu ojo propio. Tú tienes que bajar a los equipos, ver cómo se sienten. Hay que hacer actividades, hay que sacar a la gente a almorzar, hay que hacer actividades de equipo, hay que bajar a los equipos y ver con los ojos, a ver qué se siente estar ahí. Es muy diferente cuando un empleado o cuando un colaborador interno se te acerca y en vez de decirte, oye, mira, felicidades, te dice gracias. Gracias te agradezco por todo esto, porque me siento cómodo aquí y yo de verdad que no quiero ni siquiera que me guste ir a la casa, me gusta trabajar, me gusta estar aquí. Amo lo que hago, amo a mi compañero, amo la empresa, amo a mi jefe. No quiero ir a la casa. Entonces, esa es la mejor métrica de ver si está funcionando realmente o no. Cuando tú no ves ese tipo de satisfacción en todo el mundo, es muy aparente si tú realmente observas, si tú realmente escuchas. Entonces, la mejor métrica es realmente bajar y ver, sentir. Y eso no hay, hasta ahora no he encontrado una métrica que sustituya eso. ¿Y Esa es la mejor cómo, métrica. Todo lo otro es complementario. Y así, por si lo tienes un poco en mente, ¿cómo puedes hacer ese proceso mediante
otros compañeros, HRBP o mediante reuniones con managers, porque en empresas que son más o menos pequeñas sí se puede llegar a tener ese tipo de relación con prácticamente la totalidad de las personas, pero empresas que ya son un poquito más grandes, ¿no? ¿Tienes algún proceso, ¿no? Como para tener ese feeling, ¿no? Del que nos hablas. Hay muchas cosas que funcionan. Por ejemplo, los HRVP son claves. Em, claro, porque ellos entienden la psicología del equipo, la dinámica de trabajo y ellos entran adentro y mueven a la gente para que pase y se dan cuenta de todo. Entonces, tiene que tener HRVPs que estén dispuestos a que lo insulten y lo amenacen de vez en cuando. Tienen que, ¿no? Poder pues, coger un poquito de la falencia del equipo para transformarlo. Entonces, los HRVPs son muy claves. Luego, lo que también funciona es exigirle al liderazgo principal que tenga una agenda de one-on-ones al mes que no nos pueda liberar de ella. Y esa agenda de one-on-ones al mes sean random, que no sean específicas. Yo puedo tener un one-on-one con un pasante que entró ayer, como puedo tener un one-on-one con mi CFO. O sea, y pues, comprometerte a tener 5 a la semana, por ejemplo, media hora, ahí está, 2 horas y media a la semana para siempre estar al tanto del clima laboral de la gente y ser muy honesto con las preguntas que se hacen para quitarte un poquito esos puntos ciegos que tienes ya por el sesgado respeto que te tienen por el senior. Entonces, lo primero es vulnerabilizarte en esa pregunta y de verdad que te llegue información valiosa en cuanto a puntos de mejora principalmente, tanto como para ti, como para la empresa, como para tu equipo. Por ejemplo, una pregunta que a mí me encanta hacer es que ¿qué consejo le darías a tu líder? Pues de verdad, si la haces, te van a ser muy honestos. Pero tienes que hacerlo de una forma genuina y que se sienta que no es para hacerle daño a nadie, simplemente para que mejoremos todos. Otra cosa que funciona es ser muy público con las vulnerabilidades de forma interna. Entonces, por ejemplo, yo creo que ha funcionado anteriormente, pero no funciona en todo contexto empresarial. So, hay que tener cuidado, pero, por ejemplo, haz que todo tu C-suite se exponga a un hot share una vez al mes. Entonces, pues, tú coges a alguien en la compañía random y formulas entrevistas que expongan la vulnerabilidad de ese ejecutivo. Y que ese ejecutivo exponga su perspectiva en la empresa, todo lo que tenemos que mejorar, dónde vamos, o sea, que se entre en detalle en las cosas que quizá dan vergüenza admitir. Ese video tú lo difundes a toda la empresa y esperas que le den un comentario a su líder directo. Y desde ahí esos comentarios le llegan todos a la persona que fue entrevistada. Y usualmente el entrevistado es el ejecutivo, la persona que entrevista es un pasante, es un líder medio, es un líder nuevo, es un líder bajo. Alguien que pueda, bueno, alguien que no tenga una alta seniority para que no se sienta que simplemente son dos titanes hablando, sino que Sí. David and Goliath, ¿no? Entonces, yo creo que eso funciona y obviamente hay miles más de estrategias que te puedo dar, pero el contexto y la cultura de la empresa tiene mucha implicación en lo que realmente sería viable o no. De las cosas que nos estás comentando así ahora, que por lo que veo además que ya has recalcado en un par de ocasiones, ¿no? Los one-to-one, nosotros a través de Lente además también lo tenemos muy demostrado ya, lo tenemos con datos, que el engagement que tienen los equipos que tienen one-to-one recurrentes con su manager es bastante superior a aquellos managers que no lo tienen establecido. O sea, hay métricas y estudios que al final dicen que el 70% del engagement que tiene una persona depende de la relación que tiene con su manager, ¿no? De la importancia de ese vínculo que tiene criado, ¿no? O sea, que tiene generado. Perdón. Sí, es muy interesante porque yo le digo a los managers y a los gerentes de equipos y personas, si tú no tienes interés de mejorarte como gestor, tú no deberías ser gestor. Entonces, quien tiene la respuesta de qué tú tienes que mejorar es tu equipo. Claro. Nadie más. Hay que preguntarle. Entonces, sí. Sí, ahí lo que dices, ¿no? De mostrarte vulnerable, ¿no? De atreverte a exponerte y que los demás te digan qué cosas tienes que mejorar y saber aceptar, ¿no? No solo hay que saber dar feedback, sino también, pues, recibir feedback, ¿no? de la mejor manera.
Y cuando habéis tenido que poner algún tipo de iniciativa en marcha, ¿no? Por ejemplo, no sé si se os ha dado el caso de los one-to-one, nosotros lo vemos cuando hablamos con las empresas, que hay en ocasiones en las que instaurarlo de una manera periódica, que sea continuado, ¿no? Y que se instaure en todas las capas, ¿no? En todos los managers, a veces resulta complicado, ¿no? Por lo que nos dicen, ¿no? Porque hay gente que compra el proceso y hay gente que no lo compra. Hay gente que prefiere hacerlo, pues yo lo hago una vez al mes, otros yo lo hago una vez cada 3 meses, yo lo hago en la cafetería, ¿no? Hay veces que instaurar este proceso complicado. No sé si se ha dado el caso con este o con algún otro proceso, Silvia. Sí, creo que eso debería venir como un lineamiento para toda la compañía, no como una sugerencia, sino como algo que todos deberíamos hacer y así como mencionaba Ricardo, no dejarlo como solo un feedback de la línea de arriba del liderazgo hacia abajo, sino un feedback 360. Creo que al final también entender cuál es el feedback de las personas con las que trabajamos, de las personas que nos reportan. Es muy importante para que todos tengamos muy claro cuál es nuestro crecimiento personal y profesional. Incluso creo que algo que ayuda muchísimo es darle a la gente algún tipo de template para que sepan cómo guiar ese tipo de conversaciones, porque lo que yo me he dado cuenta también es que a veces la gente no sabe de qué hablar en un one-on-one o no sabe cómo llevar a cabo un feedback session. A veces se enfocan en cómo vas y por qué tan mal, o en un one-on-one no se enfocan en conocer a la persona y en entender a profundidad quién es esa persona más allá de los resultados que está mostrando o no. Entonces creo que también desde ahí, cuando uno logra traer esa vulnerabilidad a las conversaciones, conectar con el equipo, conectar con sus líderes, que si el líder está enfermo les diga, oigan, estoy enfermo, no voy a poder estar hoy. Creo que eso también le da un ejemplo muy grande al equipo de está bien descansar, está bien cuidarnos también. Oigan, no sé, se me murió el perrito, está bien también estar triste y no estar con la batería al 100%. Creo que ese tipo de ejemplos también son vitales para tener buenos one-on-ones. Hay un feedback, una metodología que yo recomiendo muchísimo para hacer feedback sessions y es la de Radical Candor. Es de Kim Scott, que es una ex Google que realmente trae una dinámica muy útil para poder decirle a la gente las cosas de frente, pero con mucho amor. Al final no hay nada peor que tener un feedback para alguien y no decírselo y dejar que esa persona se deteriore con el tiempo sencillamente porque tú no eres capaz de dar ese feedback. Entonces, es peor no decirlo que decirlo, es básicamente en lo que se basa la teoría. Entonces, creo que es cuestión de acompañar mucho a los líderes, asegurarnos que tenemos unos one-on-ones periódicos y unos feedback sessions periódicos ya como lineamiento de la compañía y obviamente apoyarlos a que sean vulnerables en esos espacios. Yo desde ahí también les doy una herramienta que en Colombia existe que se llama Celia, que es una herramienta de salud mental, donde les doy horas de, pueden ser psicología, puede ser coaching, para que la gente pueda tener esos espacios también de crecimiento personal solos y puedan sentirse mucho más tranquilos hablando con su equipo y teniendo como esa herramienta aparte para que puedan también crecer personalmente. Sí, totalmente. Además, el tema de la salud mental es algo que es totalmente necesario. El estrés que vemos que hay en los equipos, ¿no? Nosotros vemos las métricas de NET, que suele ser una métrica de las que suele estar un poco más bajita, ¿no? Y de las que más hay que trabajar y esto impacta totalmente. Ricardo, antes al principio nos comentabas, bueno, yo he aprendido mucho y también he tenido muchos errores, ¿no? Quería ver si nos podías comentar alguna iniciativa relacionada con el employee engagement, en plan que no haya funcionado, ¿no? Y cómo te diste cuenta de que no funcionaba, ¿no? Porque a veces siempre vivimos todos en el mundo de todo es muy bonito y tal, pero hay veces que también no hay que bajar un poco al día a día, ¿no? ¿Alguna que se te ocurre que no haya funcionado? Si me podría pegar la quinta enmienda, me apego, pero en esta no. Voy a tener que... Si lo ves muy comprometido, pasamos a alguna que sí te haya funcionado. No hay problema. No, yo creo que en cualquier empresa que crece, la forma en que se toman las decisiones tiene que cambiar a la medida en que crece. Entonces, Claro. eh, cuando creces muy rápido, uno de los dolores es tener que reinventarte cada 3 meses. Entonces, eh, es importante, o sea, no voy a entrar en mucho detalle, pero es importante siempre tener identificado cómo tomar decisiones dentro de una empresa que crece.
eh, para que, a ver, que la gente no se sienta mal, ¿no? Que nadie se sienta que tú le estás pasando por arriba. Entonces, por ejemplo, em, hay procesos de toma de decisión cuando tú eres una empresa pequeña que no necesitan definirse. Claro, que Que vive la alguien, si empresa. alguien, exacto, si alguien necesita, no sé, un one-on-one y no quieren, y no sabe o tiene miedo o vergüenza en cómo agendarlo, cómo levantar la mano y decir, oye, me siento de esta forma. eh, por ejemplo, si alguien necesita hacer un cambio de ascenso, o quiere pedir, o quiere, no se siente cómodo con su salario, necesita pues, pedir un aumento y lo puede hacer directamente con los fundadores, con los dueños, con su líder, porque su líder ya maneja muchas cosas en la empresa y tiene capacidad de tomar decisión. Esas cosas son mucho más fáciles cuando eres pequeño. Cuando eres grande y empiezas a crear estructuras y departamentos y organigrama y todo eso, la forma en que se toman esas decisiones sí pueden crear malestar al momento de no definir cómo se toman esas decisiones. Entonces, eh, es muy importante definir eso y cuando tiene que ver con employee engagement también, porque es muy desagradable cuando tú tomas iniciativas que hace un año eran bien, correctas, y tú tomas exactamente la misma iniciativa hoy y es completamente fuera de lugar y te llaman la atención. Entonces, eh, al final del día la culpa no es de la persona, porque la persona está viendo su equipo y seguramente su equipo no ha crecido de la misma forma que ha crecido la empresa. Quizá la persona pues simplemente está simplemente ejecutando el día a día. Su equipo seguramente antes era de 20 personas, hoy es de 25, 30, y vamos creciendo, pero seguramente la empresa se ha duplicado y otros equipos ya van mucho más complejos. Y ahora tenemos una estructura mucho más compleja de cómo hacemos todo y nos falta el tiempo para comunicar las cosas. Entonces, sí, pues tenemos que tener mucho cuidado en cómo nosotros siempre estamos educando a la gente en cómo se toman esas decisiones para que luego cuando tomen iniciativas, pues no se les pare y se sientan mal. Ujú. Eh, eso yo creo que merece la pena hacer. O sea que sería un poco como hablar de la toma de decisión, ¿no? Dependiendo del estado de la empresa, ¿no? Del estado de crecimiento de la empresa, ¿no? Que revisitar ese tipo de procesos, ¿no? Para que, bueno, pues para que todos estemos alineados al final, ¿no? Y no haya malos entendidos, ¿no? Que a veces este tipo de Sí, cosas. tú sabes que una de los retos que tiene una empresa que crece es cuánta estructura pones hasta que se ralenticen los resultados. Porque es muy fácil crear estructura, tú simplemente le pones proceso a absolutamente todo. Hay proceso hasta para ir al baño, ¿no? Hay proceso para todo. Necesitas, antes de llegar al C, tienes que pasar por el A y el B tiene que aprobarte que pasaste por el A. Y cuando llegues al D, necesitas aprobación de todos los anteriores. O sea, sí, es muy fácil hacer proceso y ralentizar todo. Pero en una empresa que crece rápido, hay una negociación constante entre qué tanto proceso necesitamos para controlar el caos, pero tampoco detenerlo, porque el Sí. caos es necesario para poder crecer rápido. Entonces, eh, yo creo que parte de la dolencia es, pues, siempre ser muy preciso con describir exactamente cuáles son esos procesos que, si no se crean expectativas claras, puede crear malestar. Entonces, y eso comunicarlo muy bien a todo el mundo y luego esperar que ellos se comporten de esa manera y medir cuándo se comportan y cuándo no se comportan de esa manera y comunicar cuándo se comportan y no se comportan de esa manera para que la gente cambie su comportamiento en el tiempo. Y usualmente dura 3 a 6 meses para que cambie su comportamiento. Entonces, yo creo que es muy importante definir eso, pero siempre teniendo en cuenta que muchas veces el caos es necesario para crecer rápido, pero a lo que hay que hacer es que tenerlo controlado y ya está. Totalmente. Silvia, no sé si tú nos puedes contar igual algún caso o alguna dolencia, ¿no? Que tengas, ¿no? En ese sentido, ¿no? Alguna iniciativa que hayas querido poner en marcha y que no ha funcionado o algo con lo que tú veas que es súper delicado, ¿no? Alguna cosa así como nos contaba Ricardo. Bueno, creo que para muchas personas hoy una de las dolencias más grandes es definitivamente tener equipos globales, ¿no? O sea, trabajar con equipos no solo en diferentes zonas horarias y en diferentes ubicaciones, sino también con diferentes culturas. A veces se nos olvida que la forma de trabajar, por ejemplo, de los argentinos es muy diferente a la de los brasileros, los colombianos también trabajamos muy diferente. Y cuando tú no logras entender todas estas idiosincrasias en tus procesos de selección
y no logras respetar que cada persona tiene derecho a mostrar los resultados a su manera, puede llegar a ser un choque para la organización. Entonces, en términos de employee engagement, hay unas estrategias adicionales que uno tiene que empezar a tener en cuenta y es entender muy bien quiénes son las personas que estás contratando, para qué tipo de roles, qué tipo de culturas te gustaría también traer a tu cultura, porque al final se empiezan a crear unas subculturas internamente a tu compañía que te pueden o ayudar a cumplir tus objetivos o empezar a desorganizar la compañía y a dañar la comunicación interna. Entonces, creo que en mi caso, uno de los retos más grandes es definitivamente manejar equipos remotos. Yo tengo gente en Estados Unidos, en Latinoamérica y en Croacia, cada uno con sus complejidades culturales y eso es uno de los retos más grandes, desde donde yo he tenido que crear estrategias de comunicación casi que individuales por país, donde yo he tenido también que entender muy bien cómo le gusta trabajar a cada una de estas personas para no juzgarlos desde mi perspectiva, sino más bien entender por qué lo quiere hacer de esta manera y traer un poco más de curiosidad a la organización y menos de juzgar. Creo que eso es una cosa que hace falta muchísimo Sí. en el ecosistema y es cómo podemos llegar a ser más curiosos para entender por qué la gente es como es, por qué no dejamos que la gente sea como sea para que la gente pueda manejar su tiempo mejor, su agenda mejor. Entonces he traído, por ejemplo, dinámicas de async, donde no necesariamente tienes que tener una reunión para alinearte con tu equipo, puedes hacerlo asíncronamente desde herramientas como Notion, donde creas documentos primero y luego revisas si es necesario tener una reunión, porque teniendo gente en diferentes zonas horarias, eso puede llegar a dilatar el desarrollo de un Claro. proyecto. Entonces, creo que eso es bien importante, traer buenas políticas de comunicación, que al final no es como, mira, esta es la política, síguela, sino traer líderes que promuevan la comunicación abierta internamente, la comunicación transparente, que la gente encuentre toda la información en un lugar y que sientan que se pueden comunicar libremente. Eso es algo muy importante sin importar la cultura y es algo que en lo que obviamente estoy trabajando muy fuerte hoy en Mica. Y obviamente tener muy claras unas tácticas para mantener la participación en el trabajo remoto, porque si tú no promueves que la gente levante la mano, que la gente comente, que la gente traiga sus ideas, la gente empieza a aislarse y cuando te das cuenta, no sabes del que está en, no sé, República Dominicana hace 2 meses y es muy importante traer a la gente a las conversaciones y hacerlos sentir relevantes en el día a día. Entonces creo que eso es uno de mis retos más grandes, definitivamente, trabajar con personas de diferentes culturas en diferentes zonas horarias y con culturas cada unas muy Sí, únicas. no suena fácil, así que ánimo en ese sentido. Gracias. Y bueno, si no se nos va a ir un poquito de tiempo, pero sí quería aprovechar para haceros una última pregunta. Estaba preguntando un poco, pues eso, de qué dolencias o qué iniciativas habéis puesto en marcha que os hayan costado más, ¿no? Pero también quería saber alguna iniciativa, ¿no? De la que estéis especialmente orgullosos, ¿no? O que os haya funcionado, ¿no? Y cómo la habéis percibido el cambio, ¿no? Pues, por ejemplo, he notado que tras esta iniciativa hemos mejorado la tasa de rotación en X puntos, ¿no? Por así decirlo, ¿no? Si tenéis algún caso así que nos podáis contar. Pues Silvia, si quieres, por continuar tú. Claro. Yo creo que definitivamente algo que a mí me gusta implementar siempre es el feedback culture. Cuando uno comienza por mejorar la comunicación interna, muchas cosas mejoran automáticamente, más allá de tener los mejores salarios, los mejores beneficios. Yo me he dado cuenta que hay gente que incluso se va por menos plata a otras compañías porque no sienten que se puedan comunicar o expresarse libremente en una compañía. Entonces, creo que va un poco más allá y para mí es uno de los pilares más relevantes en términos de employee engagement y es cómo tú llegas a darle a la gente esos espacios para que se puedan expresar, para que puedan recibir feedback y desde ahí para que sepan en qué tienen que mejorar cada una de las personas muy 360. Yo en Minca particularmente estoy implementando una teoría que se llama Holacracy, que fue lo que implementó en su momento Netflix, donde tratas de darle ownership a cada una de las personas como si cada persona fuera lo suficientemente senior para no tener un jefe. Entonces cada persona tiene un proyecto a cargo y no tienes líderes claros, entonces acá más que nunca es muy importante tener ese feedback 360 porque si no hay líderes claros,
y no hay como un jefe que tú digas, este es mi jefe que me va a hacer seguimiento, me va a dar feedback. Es muy importante que lo hagamos todos con todos. Por eso todos nos convertimos, por ejemplo, yo en People soy business partner, Finance es business partner, y desde ahí he logrado traer una dinámica de equipo donde todos nos hablamos al menos cada 15 días, nos damos feedback, nos contamos cómo nos gustaría tener esa persona mejor involucrada en el día a día, en qué Ujú. métricas siento que no estás impactando, que deberías impactar un poco más, e incluso traemos iniciativas que pueden funcionarle a cada persona y desde ahí tengo un equipo mucho más involucrado, ¿no? Y tengo un equipo divino que se mete donde tiene que meterse, que levanta la mano cuando tiene que levantar la mano y somos Qué bueno. 33 personas globalmente, que bueno, me los voy a traer a todos a Bogotá además en 2 semanas, entonces es lindo ver cómo todos están emocionados con lo que está pasando y creo que esto lo he logrado por traer esos one-on-ones y esos feedback sessions a la compañía como un pilar. Qué bueno, pues suena genial, la verdad. Ricardo, no sé si en este caso también nos puedes contar, pues igual algún caso de uso también, pues por ejemplo, antes pues hablábamos que habías tenido varios exit, pues en alguno de ellos que hayas llevado a cabo una dinámica de la que digas, sí, esta funcionó, dio en el clavo, era el momento de la empresa. Am, Tú sabes, hay una dinámica interesante. Hay un dicho que dice, si tú quieres incentivar a buenos ingenieros a que tengan buen rendimiento, enciérralos a todos en una habitación, coge un problema muy gordo, lánzalo en el medio de la habitación, cierra la puerta y sal corriendo de forma contraria lo más rápido posible. Yo creo que el mejor ejercicio de engagement es darle a la gente la herramienta que necesita y quitarte del medio. Dar libertad, libertad absoluta. Si tú necesitas microgestionar a la gente, no has dado los objetivos suficientemente claros. Entonces, yo creo que el mejor ejercicio que me ha resultado y me sigue resultando es darle a la gente objetivos muy claros, o sea, sobreexplicablemente claros, y no hacer absolutamente nada. Ya, quítate del medio y que ellos... ¿Se me pueden escuchar, chicos? Sí, sí, te ¿Sí? escuchamos bien. ¿No? Sí, Ah, vale, que se fresó la pantalla. te ha quedado la imagen, pero te escuchamos bien, no hay problema. Vale, yo creo que es eso, simplemente darle a la gente objetivos muy claros y darle completa libertad a cómo ellos quieren llegar a esos objetivos. Si al final, no importa qué tan junior una persona sea, a menos que sea un pasante, o sea, pero no importa qué tan junior una persona sea, eh, si, si la persona tiene los objetivos que son adecuados para su nivel de contribución, y esos objetivos están absolutamente claros en cuanto a la importancia, impacto y relevancia de esos objetivos. Y nunca deje el cómo, simplemente dale completa libertad a la persona en que llegue a esos objetivos. Y asegúrate de que los objetivos sean realmente acorde a la capacidad, al nivel de contribución de la persona. Y ya. Y yo creo que esa es la mejor forma de hacer o sea, ese es el fundamento del engagement. Desde ahí luego empieza el constante feedback de cómo estás, de la preocupación preocuparse por la persona como ser humano, asegurarse de que ellos hagan eso con sus equipos. Yo creo que ese es el fundamento de todo. Ya después de ahí podemos tratar de hacer muchas dinámicas y muchos tipos de iniciativas, estrategias. Yo he intentado ejercicios de psicología grupal, terapia de psicología grupal, que hacemos enneagramas y hacemos... eh, eh, hay mucho tipo de estrategias de diagnóstico y estrategias eh, de, de integración de la cultura y la dinámica del trabajo entre personas. Pero yo creo que desde el fundamento debe de ser objetivos claros, libertad absoluta y feedback constante. Yo creo que eso es lo que me ha funcionado desde, desde el pasado. Pues creo que al final, sin haberlo conversado anteriormente, pero bueno, creo que Silvia y Ricardo más o menos estáis alineados en eso, ¿no? Por un poco el proceso que comentaba Silvia, más o menos es lo que venías comentando tú, Ricardo.
Vamos a ir cerrando ahora ya, nada, en un par de minutillos. No sé si hay alguna pregunta de algún compañero que tenga que hacer. Si no, mientras tanto, Silvia, Ricardo, si queréis decir alguna cosa más, algo con lo que creáis que para vosotros es un poco como el cierre, ¿no? Lo que es importante para vosotros, ¿no? Desarrollar el Employee Engagement. Silvia, por ejemplo, si así ya cerramos. Sí, creo que en resumen y tratando también de tomar varias ideas que me parecieron súper interesantes de Ricardo, es definitivamente conectar con nuestros equipos. A veces a la gente se le olvida que trabajamos con seres humanos, con gente que Sí. tiene una vida personal, que gente que tiene emociones, gente que no los podemos desconectar de deja tus problemas en la casa y vente para el trabajo. Es absolutamente imposible. Entonces, tratemos de tener mejor comunicación con nuestros equipos, de hablar con ellos no solo de lo que pasa en el día a día del trabajo, sino entender también qué está pasando por sus cabezas, cómo se ven en la compañía, cómo se están sintiendo, saquemos ese espacio con ellos para que no sea solo hablar de trabajo, sino también, oigan, crezcamos personalmente. Hay un montón de herramientas, no solo para temas de salud mental, sino también para temas de eh, mejorar cómo la gente puede comunicarse, porque a veces podemos tener un equipo que no sepa cómo comunicarse o un equipo que no esté acostumbrado a hablar de sus emociones, porque los millennials tenemos un reto generacionalmente y es que no sabemos y no nos gusta hablar de nuestras emociones porque pensamos que eso nos va a hacer ver muy débiles y al final no hablar de las emociones es una bomba de tiempo y creo que eso es importante empezar a inculcarlo, que no se nos olvide que como líderes somos también coaches de las personas que trabajan con nosotros y tenemos que dejar una huella muy clara, no solo en términos profesionales, sino también en crecimiento personal, para que esa persona realmente se sienta identificada con lo que está haciendo con nosotros. Entonces, creo que eso, promover muchísimo la vulnerabilidad, la comunicación constante y no quedarnos solo en lo laboral, sino hacerles sentir a ellos que pueden hablar de cualquier cosa para que se sientan en un lugar seguro. Pues me parece muy buen resumen y aporte. Ricardo, no sé si quieres aportar alguna cosilla más para cerrar. Sí, yo creo que estamos alineados, en verdad. Sí. Somos seres humanos y necesitamos emocionarnos. Y si las personas que están escuchando esto no se sienten emocionadas en su lugar de trabajo, están en el lugar equivocado. Sal lo más rápido posible. Entonces, eh, yo creo que es muy importante ser autoconsciente y tener una conciencia situacional importante. Em, no todo el mundo tiene que ser líder y la única forma de escalarlo es para arriba. Entonces, pues es importante que un equipo de personas, al igual que el líder como tal, los líderes como tal, estén conscientes de si les gusta o no les gusta liderar y que se pongan en una posición de éxito, no tiene que ser liderando personas. Hay líderes que son líderes más de datos que de gestionar gente, que tienen un impacto mayor muchas veces. Entonces hay que entenderse. Y yo creo que por encima de todo es muy importante el trabajo de un líder es muy específico. O sea, al final, claro, si ya contrataste a la persona, significa que tienes expectativa de que la persona puede cumplir el trabajo. Si le das objetivos claves a esa persona, ya hiciste también parte del trabajo. Lo único que queda y tu único rol de ahí en adelante es hacer que la gente se emocione. Si a ti no te gusta hacer emocionar a los demás, tú no deberías ser líder. Entonces, hay que ser muy consciente de en qué posición estamos y si esta es la posición que realmente deberíamos estar contribuyendo y hacerlo desde un punto de vulnerabilidad. La valentía es admirable, pero la valentía sin exponerse vulnerablemente es simplemente una falsa cobardía con disfraz de valentía. Realmente los líderes tienen que ser valientes. Yo creo que hay 4 métricas que, que hacen que una persona sea exitoso, ¿no? Enfocarse en resultados, ser minucioso, tener una alta tolerancia a la frustración y ser valiente. Entonces, eh, en cuanto a tu habilidad de poder emocionar a las otras personas alrededor tuyo, tiene que partir de esas 4 vertientes. Y es muy importante porque si no emocionas alrededor tuyo, no vas a crear employee engagement. Eh,
es casi imposible. Bueno, pues oye, muchas gracias, Ricardo, por el comentario. Y nada, si os parece, vamos a ir cerrando ya. Había alguna preguntilla que, bueno, las contestaremos en asíncrono, nos ponemos en contacto con Alejandra para hacerte llegar un poco las herramientas que Silvia había comentado anteriormente, un par de días, si no me equivoco. Y poco más, agradeceros a todos que estéis ahí escuchándonos, especialmente pues eso, a Silvia y Ricardo que estéis aquí, habéis dedicado vuestro tiempo y conocimiento a compartirlo con los demás. Espero que a todos os haya aportado valor este webinar y nada, poco más. Cualquier cosa que necesitéis, pues por aquí estamos. Un saludo a todos. Gracias, Jesús y Ricardo, y a todos, que estén muy bien. Chao. Muchas gracias.